Bueno, pues vamos a empezar con este tema de seguridad. Como comentó Boogie, afuera de nosotros hay mucha gente mala y lo que nosotros tenemos que hacer es aliarnos con buenos socios de negocios para poderlos vencer. Y en este caso tengo el honor de presentarles a uno de nuestros socios estratégicos más importante para los temas de seguridad en la nube. Ellos son de Alert Logic y aquí está con nosotros Cliff Turner. Good afternoon. Hola, buenas tardes. Me. Muchas gracias por entrar a esta sesión. Yo, mi nombre es Cliff Turner y soy los arquitectos en Alert Logic y me hacen preguntas de seguridad todos los días. Vamos a hablar un poquito sobre lo que nosotros le llamamos nosotros al panorama de todas las amenazas que existen allá afuera hoy en día y vamos a empezar a partir de ahí. Entonces vamos a ver esta diapositiva, sobre todo la parte de la izquierda. Vamos a ver nosotros las industrias que se encuentran ahí representadas. Aquí yo puedo imaginar que en cada industria, bueno, vamos a verla listada en esta diapositiva. Tenemos otros conceptos que vemos todos los días. Bueno, yo no quiero convertirme en una meta ni en un blanco fácil de esto. Ustedes sí son el blanco fácil. Cada industria es un blanco fácil. Si vemos la parte superior izquierda, no sé si alcanzan a ver también algunos porcentajes. Tenemos ahí un 20% de probabilidad de que haya una violación en esa industria. Vean alrededor de ustedes, 1 de cada 5 personas, de hecho, han violado su seguridad. Entonces, de las 5 personas que se encuentran ahí, ustedes 5, bueno, una de ustedes seguramente ya sufrió un ataque. Esto es bastante algo que hay que temer. Entonces, sabemos que el costo de las violaciones cada vez es mayor. Entonces, estamos hablando sobre la causa de la violación con anterioridad. Vamos a ver, $7 millones. Creo que es relativamente bajo. Sobre todo una organización mediana a grande, bueno, se le va a costar a miles o inclusive millones de dólares. Por ejemplo, si vemos en la columna que se encuentra hasta la derecha, vamos a ver que cuesta hasta 134 millones. Sabemos que es bastante caro. Entonces aquí tenemos muchas estadísticas al respecto. En la parte superior izquierda podemos ver nosotros distintas razones por las cuales las personas se incentivan a hackear. Y los hackers muchas veces lo hacen por diversión, pero no necesariamente, ya no es la cuestión así. La mayoría de los ataques de los hackers o las violaciones de seguridad más bien son por dos cuestiones. Una, para robar datos, y este tipo de robo de datos puede ser por una ganancia financiera o puede ser también por finalmente algunos actores nacionales. ¿A qué me refiero? Si vamos a la parte inferior izquierda, tenemos aquí 2 estados que sobre todo atacan a una empresa. Todos estos, por supuesto, que son datos públicos. 2, si lo podemos leer bien, 2 de Irán, 33 de China. ¿Qué es lo que quiere China con nuestros datos? Por lo general, yo estaba hablando sobre algo importante. Estábamos hablando esta noche, sobre la industria del gas, del petróleo. Sabemos que es una industria muy grande en este país y lo que tiene finalmente es justamente lo que quiere la competencia. Tenemos datos en todos lados al respecto de dónde se encuentra el petróleo. Entonces, si yo soy un hacker, bueno, obviamente quiero conseguir un contrato, por ejemplo, para poder hacer una exploración de petróleo. Entonces, para eso tenemos que saber dónde se encuentra el petróleo y lo que vamos a hacer es robar los datos de una empresa. No es en realidad una cuestión financiera, no es para tener nosotros también declaraciones bancarias o direcciones de correo electrónico. Simplemente sabemos que tenemos que pensar justamente del tipo de información importante que tenemos. Otra parte aquí que nosotros podemos hablar se encuentra en la parte del medio, en los círculos naranjas, es que el 33% de todas las víctimas encontraron una violación interna. ¿Esto qué significa? Que la mayoría del tiempo las organizaciones no saben de la violación, no conocen bien sus herramientas internas, alguien más les llama, por ejemplo, un cliente, el cliente del cliente les llama, los federales, todo el mundo les llama. Alguien dice, ¿sabes qué? Te acaban de violar y ¿sabes qué? Tus datos se encuentran públicos en otro lado y obviamente para tu equipo de seguridad va a ser de mucha pena. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un ataque que tuvimos. Este fue bastante cercano a mi casa.
por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen su conexión en internet en la casa? Obviamente todos, ¿verdad? Entonces aquí tienen un router en la casa. Bueno, aquí hubo dos hackeos. El primero fue un ataque de iframe, es decir, tenemos nosotros el navegador, tenemos soluciones de iframe, tiene un código el cual también hackea el router y básicamente lo que hace es que es una configuración de IP para ver cuál es mi gateway local. Entonces vamos a ver cómo se utilizan todas las bases de datos. Lo que hace es que se cuelga en el router y ahí es donde entonces se hace el ataque al servicio. El segundo, bueno, no utiliza iframe, sino simplemente un router. Por ejemplo, las empresas de routers son negocios que muchas veces, bueno, ¿qué es lo que tratando de optimizar? Muchas veces, obviamente, el costo. Entonces, ¿cuál es la forma más barata de, por ejemplo, producir, obviamente, el router? Bueno, obviamente es no prestarle atención a la seguridad. Sabemos que los usuarios, las contraseñas se encuentran obviamente almacenados en todos lados. Entonces, todas las versiones de este modelo, todos tienen el mismo router, la misma contraseña, y muchas veces es la misma contraseña y usuario para todo el fabricante. Entonces, tenemos que ver exactamente qué es lo que hacen los hackers. Bueno, buscan esta información, dicen, ¿sabes qué? Vamos a buscar toda la base de datos, y lo que hacen es que simplemente consiguen los datos para ese modelo de router. Este es el tipo de información que se encuentra pública. No estoy tratando de asustar, simplemente pienso que hay un mal concepto al respecto de, no, ¿sabes qué? Yo no soy un blanco fácil, a mí no me pasa, y creo que aquí tenemos que ver, por ejemplo, cómo pasó durante un periodo de 6 meses un ataque financiero. Vamos a ver los puntos azules, es la frecuencia de los ataques, cómo fueron ocurriendo los ataques durante el acceso. Por ejemplo, aquí lo tenemos en la parte inferior. En la parte del acceso superior tiene que ver con el volumen. Aquí podemos ver que tenemos a JP Morgan, que es el banco. Tenemos Morgan Stanley. No son empresas pequeñas en absoluto. De hecho, tienen bastante dinero. Esta mañana hablábamos al respecto de Target Health, que también tiene muchísimo dinero. Y vamos a hablar respecto de cómo podemos nosotros finalmente, obviamente, pasar este problema. No siempre el dinero va a ser la solución, al menos no es toda la solución. Aquí tenemos nosotros también dos hackeos, de hecho fueron recientes, son reales. El primero es de una poisoning del caché DNS que se utilizó, por ejemplo, para conseguir información, y también se utilizó para poder redirigir la actividad hacia distintas páginas. Entonces, aquí se trataron de conseguir datos de banca. Me encanta el segundo, de hecho, creo que fue bastante sofisticado. Uno de los temas con los que hablé fue, a ver, ¿quiénes son las personas que están haciendo todos los hackeos? Bueno, aquí fue un delincuente. ¿Cómo se ve este delincuente? Creo que en todos lados del mundo hay todo tipo de anillos delictivos. Entonces, hemos visto inclusive también gángsters italianos. Entonces, más bien no hay un perfil o una caracterización de quién es el delincuente. Simplemente es un negocio que tienen. ¿Por qué? Porque consiguen una ganancia. También tienen, obviamente, pérdidas. Tienen empleados. También tienen, inclusive, algunas personas o equipos de recursos humanos se encuentran como empresas totalmente por debajo del agua. Y generalmente en países donde no tienen ningún tipo de tratado de extradición notificado con México o los Estados Unidos, bueno, es donde se ocurre esto. Entonces lo que hacen es que hacen ese tipo de negocio. Obviamente Internet ya eliminó todas estas fronteras, ¿no? De, ¿sabes qué? Tengo que yo cruzar la frontera para poder robar dinero. La verdad es que no es cierto. Puedo estar desde mi casa, sentado, e ingresar a la red del negocio, simplemente así. Entonces sabemos que muchas personas tienen, por ejemplo, mucho historial de mafia. También tenemos nosotros todo tipo de amenazas avanzadas, y esas se encuentran muy comunes en los Estados Unidos, y generalmente nosotros las obtenemos de China y de Rusia, son los dos principales. Otra cuestión también es el anonimato. Sabemos que es toda una organización criminal delictiva que, bueno, de los últimos 2 años hemos visto que, ¿sabes qué? Queremos hacer esto, queremos hacer aquello. Entonces, ¿qué es lo que hace Anónimo? Ya se desaparecieron. No es que se hayan desaparecido, sino simplemente tienen grupos separados. Si ustedes piensan que una organización terrorista tiene, por ejemplo, simplemente lo que hacen es que son grupos muy grandes, empiezan a tener 10, 20 personas, entonces se empiezan a separar. Tienen inclusive infiltraciones en algunas agencias de gobierno. Tenemos otras también que ya existen, y vamos a estar hablando de otras en un segundo. Cuando veamos también sobre GoShell, también se encuentra muy activa en la comunidad bancaria.
Es otro ejemplo. Todos tienen sus propios logotipos. Anónimo simplemente no es una cuestión de anillo de delincuencia, no es una APT o una amenaza avanzada, sino simplemente lo que hacen es por cuestiones políticas. Otro término también son hacktivistas. Ese es un término que hemos visto. Tienen todo tipo de motivación política. Otro ejemplo puede ser también un CT, que es otro tipo de actividad política que se encuentran, por ejemplo, sentados frente a una organización con la que no están de acuerdo. Entonces lo que hacen es que los llevan a la policía y lo hacen también con otro tipo de herramientas. Y vamos a hablar sobre otro tipo de herramientas. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los grupos de anónimos que se encuentran activo aquí también. También, por cierto, se me recuerda que estos hackers, bueno, ustedes pueden hacer su propia investigación al respecto, pero si no, bueno, no utilicen su estación de trabajo normal, si ustedes no se dedican a hacer partes de seguridad. ¿Por qué? Porque si hacen investigación, entonces ustedes van a ser la meta o el blanco fácil de ellos. De hecho, Twitter es un lugar muy bueno para conseguir esta información. Ahí lo pueden buscar. De hecho, hay todo un hashtag que se llama Rise Up. Ese lo pueden buscar, pero no le den clic a los enlaces a menos que de verdad sepan que son seguros. Si no, van a ser un blanco fácil. ¿Alguien sabe lo que es SWAT? Bueno, aquí tenemos algunas de las herramientas que utilizan. ¿Cuántos de ustedes han ido a una página como downloads.com o simplemente para descargar software? Tampoco nadie. Bueno, hay una página donde tiene software preempacado, compramos el software, lo instalamos en la máquina. ¿Hay una mejor página? ¿Cuál utilizan aquí para descargar software? A ver, grítenme alguna página. Downloads.com. A ver, un chico por allá, gracias. A ver, apláudanle por favor, porque se animó. Entonces, bueno, pueden hacer eso, pueden comprar software de hackeo, como cualquier otro tipo de software. ¿Sabes qué? Quiero comprar un nuevo programa de email, una aplicación para mi iPhone. Bueno, vamos al App Store. Tienen un mercado negro, también tienen las mismas tiendas de hackers. Entonces aquí tenemos Citadel, que finalmente aquí lo podemos leer. La primera diapositiva lo podemos ver. Vamos a abrir la herramienta. Lo que hace es que tiene un paquete de software malicioso. Entonces aquí tenemos al desarrollador de software, utiliza GitHub. Ese es un software que finalmente le damos clic. No tenemos que estar escribiendo nosotros todo, desarrollando todo el código. Nosotros aquí lo hacemos con un solo clic. Y esto es muy fácil de hacer con este software. La barrera, por ejemplo, para nosotros hacer un ataque ha sido tan baja que inclusive los niños de primaria lo pueden hacer, o inclusive sus papás simplemente les tienen que pagar el software para hacerlo, así de fácil es. Aquí tenemos a finalmente tiene también código de secuencia, de inyección, no sé si lo han visto. Aquí también lo vemos, vamos a ver cómo aparece. No tenemos que saber nada al respecto de cómo funciona, ni cómo el sitio web. Simplemente descargamos la herramienta y podemos hacer nosotros simplemente la inyección de la secuencia. Y por cierto, no es caro, para nada. Podemos ir al mercado negro, piensen por ejemplo en downloads.com, pero hay inclusive otras páginas que venden, no sé, software como las de iOS o Android o cualquier otro tipo de App Store. Entonces pagan muy poquito, todos cuestan menos de $100. Pueden comprar el software. Y el último de aquí, de hecho, lo vamos a ver con mayor detalle. Se llama Black Rat. Es rat, no estoy hablando de ratas, roedores ni nada. Rat es finalmente una amenaza de acceso remoto. ¿Qué es esto? Bueno, eso es un software. De hecho, que este software se basa en la metodología griega, de ahí proviene todo esto, pero nosotros tenemos aquí el software en una computadora. Lo que hago es que lo pongo a través de iframe poisoning, como se les mencionaba. Podemos reforzar la máquina, podemos sacar la contraseña, podemos hacer un hackeo a la Wi-Fi o cualquier lado. Entonces, aquí una de las cosas que podemos hacer, nuevamente, es un software que yo puedo comprar. Bueno, ya existen 2 o 3 versiones, lo están actualizando todo el tiempo. Y aquí la persona que escribe el software lo que hace es que te cobra, así es como vive, ¿no? Finalmente, obviamente su familia come de acuerdo o gracias a este software. Entonces, aquí tenemos la estadística, podemos hacer un sniff del tráfico que hay. Puedo controlar también, todo el mundo tiene su computadora, su laptop o su tableta, ¿no? Con un micrófono y una cámara, ¿no?
Entonces, con este software simplemente puedo controlar también ese micrófono, la cámara, tomar fotos, hacer lo que yo quiera con este software. Puedo también yo capturar todos los registros o también todo lo que ustedes teclean. Las contraseñas que están escribiendo también las puedo conocer y estamos hablando sobre esto. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de alguien, por ejemplo, estaba probando de nuestras personas de seguridad, estaban jugando un poquito en la computadora. De hecho, no tienen que prender la cámara para poder utilizar, sino simplemente pueden prender el monitor, la cámara o el micrófono, inclusive para irse a trabajar y ver todo esto de forma remota. Aquí tenemos otro que en la parte derecha tenemos una barra azul. No se han utilizado esta herramienta, pueden ustedes simplemente parecer como que su mouse está un poquito muerto porque no tiene batería. Bueno, aquí tenemos esta función, podemos simplemente mover el mouse de manera alocada. Entonces, estas son cosas interesantes, ¿no? Otro ejemplo también que hemos visto en Twitter, este es un hackeo de las redes sociales. Entonces, los hackeos no solamente son las bases de datos, sino también contra los servicios. Este me pareció, de hecho, bastante chistoso. La historia de esto es que esta persona es un hacker y había una niña muy guapa que estaba obviamente manejando un Nissan. Entonces lo que hizo fue hackear obviamente la página de Twitter de Nissan México. Dijo: todos los que tengan finalmente un coche Nissan, por favor busquen a esta mujer, yo quiero su teléfono, su número telefónico. Entonces su excusa es que estaba enamorado y por eso hackeó. Entonces, ¿cómo nos defendemos en caso de un ataque? Bueno, sabemos que existen muchas cosas malas allá afuera, pero hay buenas noticias, hay muchas formas de lidiar con todo esto. Ya escuchamos sobre la complejidad de los ataques, el momento de los ataques. En este de aquí, bueno, este me encanta. Bueno, son 229 días en promedio antes de que se pueda detectar que hay una amenaza. Entonces, ¿cuántas empresas tuvieron, por ejemplo, un servidor que no funcionara durante 229 días? Creo que ninguno, ¿verdad? Pero bueno, lo que hacen es que se encuentran dentro de su red, se encuentran en las aplicaciones y duran hasta 229. Ese es el tiempo promedio. Obviamente creo que podemos mejorar este tiempo. El impacto de esto es que no necesariamente quiere decir que estemos inactivos, pero ¿se acuerdan de la parte del costo financiero para poderse recuperar de una violación? La cantidad de personas, de dinero, de recursos que se requiere para poder reconstruir los sistemas, rediseñar las redes, desplegar herramientas adicionales, finalmente es un costo que nos va a implicar. A lo mejor el año pasado no lo puedo planear porque sigo todavía lidiando con lo de este año. Entonces así es como ocurre. Aquí la clave obviamente es hacer una correlación de datos. Esto significa que a lo mejor puede ser un análisis de datos, correlación de datos, le pueden llamar como ustedes quieren. Lo importante es tomar en cuenta la parte científica de los datos. Esto toma muchos datos de Google de muchos lugares, simplemente lo que hace es que los reúne para hacer todo un análisis completo. Es como si fueran, no sé, digamos, suficientes migajas, ¿no? Entonces, si a lo mejor recojo suficientes migajas, a lo mejor puedo integrar todo un pan, pero no necesariamente esto va a integrar un pan. Más bien necesito una herramienta para que finalmente se unifiquen y se hagan un pan. Entonces, justamente eso es lo que hace la correlación de datos. Toma todos los puntos de datos que se encuentran en los puntos de seguridad, de los ataques, hackeos, violaciones, y también tenemos nosotros inclusive cualquier tipo de amenaza o compromiso que se ponga en riesgo en la red. Entonces, algo pudiera ocurrir y hay que investigar qué es lo que está haciendo, hay que ver justamente lo que hay detrás de esto. Entonces, aquí tenemos software. No hay nada en el mercado que fuera suficientemente bueno para nosotros. Nosotros creamos el propio. Tenemos muchas herramientas comerciales con una meta muy similar, pero tienen muchos límites. La nuestra está finalmente diseñada para administrar la red. Trabaja con cualquier tipo de proveedor de red y finalmente hemos visto que funciona bastante bien y simplemente es más rápido, es mucho mejor, más grande. Pero vamos a tomar todos los datos. Tenemos aquí algunos puntos de datos. Estamos hablando sobre estos datos de esta diapositiva hasta arriba. Vamos a ver cosas como datos de firewall. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que ver exactamente cada acceso o cada denegación de acceso. Bueno, es muy difícil. Nadie puede ver eso porque es mucho trabajo, son muchos datos. E inclusive si hay alguien que pudiera hacer ese tipo de trabajo, en un día, bueno, yo creo que el cerebro le explotaría o algo así. Entonces, inclusive peor que
¿Qué tenemos que ver con cada registro del servidor? Creo que es muy difícil, no es posible, no es humanamente posible. ¿Qué pasa, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, los datos de IBS? Una de nuestras soluciones sí tiene que, bueno, lo que hace es que regenera muchos datos, pero ¿qué pasa si tenemos que ver esas ideas, esos datos? Podría haber, no sé, no sé, 1 millón de datos únicamente con esto. ¿Cómo podría verlo? ¿Cómo lo podría gestionar? Todos estos pedacitos de información son como migajas. Entonces, cada registro, cada entrada, cada paquete finalmente es una migajita de mi historia. Pero ¿cómo le puedo hacer yo para que haya una correlación? Hay que hablar sobre cómo se generan las reglas de correlación. Lo podemos hacer con lo que se llama inteligencia contra amenazas. Entonces, bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Cuáles son algunas de las herramientas que queremos desplegar? Por ejemplo, en caso de herramientas sobre seguridad, ya hablamos sobre registros de seguridad, datos de seguridad, registros. Piensen, por ejemplo, en cómo se maneja un coche. No quiero saber en realidad qué tan rápido va el coche, simplemente quiero saber cuando ya nosotros rebasemos el límite de seguridad, o porque si estoy yo manejando todos los días, como que no me interesa tanto. Más bien, hay que ver, ¿no? Que de momento donde nosotros ya no estemos cumpliendo con la ley, entonces esa es la parte importante que queremos saber. Si hay muchos datos, entonces simplemente hay que tomar en cuenta los que son relevantes, importantes y que me pueden indicar que hay una especie de amenaza. Entonces hay que filtrarlos. Pero aquí tenemos algunos ejemplos de cómo podemos conseguir datos, reglas de firewall, también control de direcciones de la red, también tenemos NAC, tenemos también los flujos de paquetes para ver cómo los podemos manejar, y a partir de ahí también podemos tener nosotros, no sé, algún cliente que quiere también nuestro producto para algún análisis de software y ver algunas cuestiones que funcionan, otras que no, en caso de que haya algún ataque a la red, y no podían ellos saber exactamente qué es lo que estaba pasando. Entonces aquí teníamos una lista de lo que estaba ocurriendo, qué es lo que bloqueaba dirección IP, y lo que hacemos es que hacer un rastreo hacia atrás, y tuvieron que comprar una nueva impresora porque la nueva impresora era nueva para ellos. Antes de que la compraran, alguien le había instalado software. De hecho, cada vez que entonces se tomaba una copia o se imprimía algo, lo que hacía es que mandaba una copia del documento a China. Entonces, bueno, ya había escuchado yo esa historia. Y eso es ese tipo de mitos, ¿no? Que todo el mundo dice, ¿a poco? Entonces, están mandando los datos a la impresora de China. Pero sí pasó, nosotros encontramos un caso. Entonces, sí es algo que sí está ocurriendo. Da miedo, ¿no? Y bueno, eso es en cuanto también nuevamente a la búsqueda de estas migajas. Simplemente estamos hablando simplemente de a lo mejor una tontería como una impresora, pero llegamos a un punto donde hay que tomar finalmente una decisión respecto a datos. Yo sé que está ocurriendo algo malo, entonces tengo que tomar una decisión. La detección es muy importante. Hay que ver todo tipo de migajas. Estoy haciendo un análisis con la correlación para poder nosotros tener una acción. Creo que es un proceso de 3 pasos para detectar. Hay que ver las herramientas, cómo detectar, obtener los datos, hacer un análisis y después la acción. Y la gestión de vulnerabilidad, registros, ya hablamos un poquito sobre eso. Ahora también los parches son algo importante de la seguridad. Sabemos que muchos de los ataques de la seguridad vienen a través de la seguridad. ¿Cuántos de ustedes tienen? Es una pregunta retórica, no la tienen que contestar. ¿Cuántos de ustedes tienen, no sé, 100% actualizados los parches? Bueno, ya sabía. Entonces es una de las formas más fáciles de finalmente mitigar la seguridad el día de hoy, asegurarnos de que se encuentre actualizado. Sé que es muy difícil. Backup, si tienen un respaldo, una de las soluciones, y yo digo que si hay un ataque, puede ser más fácil restaurar el sitio que restaurar el secundario que el primario. Y puede ser menos riesgoso ir al primero o restaurar el primero al segundo. Estas son las herramientas de seguridad del antivirus. Todo el mundo lo usa. Este es 100% efectivo. Algunas veces es el 10%, a veces es el 60%. Y muchas personas piensan, ya tengo antivirus, entonces no me va a pasar nada, está mal. Hay otras cosas que se deben de tener. Están tomando, necesitamos otras herramientas además de antivirus. Vamos a hablar de la arquitectura ahora, vamos a hablar de esto sobre soluciones
Y en una nube administrada, puede juntar todas las herramientas y todas las herramientas de las que ya hablé y las correlaciones que necesitan correrse. Esas se pueden recoger puede añadirse a través de su proveedor de nube. Y un ejemplo puede ser una solución de su nube, hágalo por usted mismo. Y algún gerente o algún administrador tiene que ver la seguridad física, y si es en su edificio, tienen que asegurarse de que todas las piezas de seguridad, los guardias de seguridad, los escáneres y todas estas cosas extras estén funcionando. No estoy en el negocio y no sé nada acerca de seguridad en la organización de escáneres biométricos, pero nosotros tenemos muchos proveedores de nubes por la misma razón, porque necesitamos expertos en las aplicaciones que nos enfoquen en cosas que no son importantes para nosotros. Pero hay que hablar con el proveedor de nube y decirles de este modelo, de quién es responsable por qué tipo de cosas. Y lo que pasa es que las personas a veces no preguntan las preguntas correctas. Hay que ver quién está atendiendo este tema de seguridad. Y si no tienen una lista, entonces pregunten a su proveedor de nube administrada, y les recomiendo que en cualquier lugar en donde estén sus aplicaciones y sus datos, les garantizo que les han hecho esta pregunta antes y les van a dar una lista para que hagan su propio cuestionario. Esto es algo con lo que nosotros lidiamos día a día para la administración de la nube. Aquí hay otras dos piezas, y estas son las herramientas de las que hablamos. Hay dos piezas que son las personas y los procesos. Los diferentes grupos de personas van a tener diferentes procesos. Así que esto se puede llamar el equipo de seguridad o el Centro de Operación de Seguridad Cibernética, que se enfoque en un proyecto, y ellos pueden ser arquitectos en este equipo, y también pueden tener gente del equipo de seguridad tecnológica o personal interno, y que vean el tipo de cosas que vamos a hacer. Pero este es un equipo que se va a crear, que va a trabajar en un proyecto en específico, y el otro equipo no tiene que estar 24/7, por cierto. El SOC, o el Centro de Operaciones de Seguridad, ya hablé de los datos, de las características y de lo que van a generar con esta correlación, y también nosotros lo llamamos la plataforma analítica. Y cuando llegue a esta plataforma, genera una alerta. Y ese es el punto total de todo el proceso y de todas estas herramientas, es generar una alerta y dar soluciones. Eso lo se puede hacer ahora, en una semana. Es algo que se necesita hacer, y no solo hacer ruido. Odio que, por ejemplo, cuando dejas la puerta abierta de tu coche, empiece pip, 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 pip. Ya sé que abrí mi puerta, ya lo acabo de hacer yo. Entonces, usa ese tipo de información. No necesito que me den un beep, porque eso es razonable y me puede ayudar. No quiero un beep, más bien quiero algo que me ayude a crear datos que sean útiles. SOC, o el Centro de Seguridad, es muy útil para esto. Ahora, la inteligencia de amenaza. ¿Quién hace todo este proceso? ¿Quién sabe quiénes son estos hackers y de dónde vienen? ¿Quién sabe las herramientas? ¿Quién entiende cómo funcionan estas herramientas? Bueno, aquí es donde entra el equipo de inteligencia de amenaza y los diferentes recursos. Una de las formas que lo hacemos es el honeypot finding. Honeypot son servidores que no tienen seguridad, que los puedes encontrar alrededor del mundo, y a veces los hackean cada hora. Es una cosa automática que dice, bueno, me hackearon, bórrame y voy a crear una nueva. Entonces se hackea cada una hora. Entonces a veces crea 100 servidores en un día porque los hackea, porque ese es el punto, ser hackeado. Y no se conecta a nada que tenga datos importantes. Y nosotros creamos las firmas y cómo están ocurriendo ese tipo de hackeos. Es como grabar todo ese proceso de ver cómo se hackea, y tenemos a científicos y ingenieros que regresan y ven ese tipo de información.
Y nosotros lo creamos o lo construimos o lo añadimos a nuestra plataforma. Así que esa es la función de este equipo de inteligencia. Otra pieza es la sociedad con otros investigadores. Esto es clave y una cosa de lo que no pueden hacer es hacer socios, y mucha de la información es información pública. Hay un número de organizaciones en algunos países y deben de saber quiénes son y al menos conocerlas. Pueden ver los seminarios en Internet que puedan tener para conocerlos. Y la otra pieza es que algunas organizaciones les requieren, no me acuerdo de la palabra, encontrar ese enlace, es decirle a una empresa que tienen un enlace que en algún punto se vuelve público, y aquí hay un ejemplo de eso. InfraGard es un ejemplo y creo que esta está intervenida por el FBI. Y también hay organizaciones como nosotros, tenemos un blog y tenemos otras organizaciones de seguridad que tienen blogs. Sigan alguno de estos blogs y antes antes era más buena. Sigan Twitter, vean qué está pasando en el espacio. Y una cosa más, este es un ejemplo de algo que nuestro equipo de inteligencia de amenaza encontró, que crea un poco de vulnerabilidad también. El Fighter POS. Si vas a un restaurante o a una tienda y deslizan tu tarjeta, puedes ver el PIN de la tarjeta. Ese es el punto de venta, es POS, es el acrónimo en inglés, punto de venta. Así que pueden ver qué tan caro es. Tor Darknet es uno de los mercados de los que yo estaba hablando. Pueden leer que Valid Malware. ¿Y cómo nos defendimos de esto? Sale más rápido el malware que los parches. Entonces hay que crear un equipo, que es lo que hace el equipo de amenazas, de inteligencia de amenazas. Ellos entran a malware y empiezan a ver y a detectar qué tipo de relación tiene. Y quiero agradecerles por tenerme aquí. Espero que hayan disfrutado mi presentación y voy a estar aquí por si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacerme. Gracias.